Hola comunidad, me habéis pedido bastantes este vídeo y bueno, hoy vengo un poco a hablar de la experiencia o mi experiencia personal, por lo menos para haber llegado a un perfil o a una posición de SecOps, y espero que esta experiencia personal pues os pueda servir a vosotros para tomar unas decisiones u otras. Bueno, he de confesar que fui un pésimo estudiante, ya al bachiller llegaba, yo era de estudiar poco los exámenes y ya empecé a suspender obviamente porque no, bachiller no te lo puedes sacar sin estudiar. Mi etapa universitaria también fue breve. Saqué el bachiller con unas pésimas notas, pero bueno, lo suficiente para poder entrar a la carrera de historia. Aquí un poco la culpa la tienen películas como Indiana Jones, que nos dan ese aliento de aventura y de arqueología, pero la realidad es que una vez que entras al mundo te das cuenta de que lo que tú estudias o lo que te gusta muchas veces no tiene las salidas profesionales que esperas. Y el caso de historia era una de las carreras con más paro del momento, junto con historia del arte. Entonces, recapitulé, pensé un poco más, digo, la informática siempre me había gustado y además era una salida que también tenía muchas salidas profesionales a la vez. Esta pasión por la informática la arrastraba más desde pequeñito y yo creo que todos nos pica un poco más el gusanillo por el tema de los videojuegos, ¿no? Sobre todo, aunque luego nos preguntamos cómo están hechos los videojuegos, también es verdad que muchos nos metemos a la informática por esto, pero luego vemos que no tiene nada que ver con los videojuegos. En parte sí, ¿no? Si quieres programar, pero no es pasar un buen rato, es entender la lógica, es entender cómo funciona, y lo malo de la informática es que tiene muchísimas capas de abstracción, para lo bueno y para lo malo. Entonces es complejo y es un poquito frustrante entrar en ello. Pero bueno, ya con unos 21 añitos y un poco más enfocado en la vida, pues me cambié de la carrera a los módulos de formación profesional, grado superior de desarrollo de aplicaciones web, y luego me hice un año más el de multiplataforma, unos tres años en total, en los cuales saqué muy buenas notas, estuve muy motivado, muy bien enfocado, me gustaba lo que hacía y yo creo que ese es el factor determinante cuando estudias algo. Bueno, rondará el año 2016, acababa ya el segundo grado superior, tenía unos pocos meses de experiencia de las prácticas del módulo anterior y un profesor nos convenció de montar una empresa que a día de hoy SSH Team sigue funcionando y bastante bien, estamos unos 20 personas, os recomiendo echarle un link abajo en la descripción, tenemos muchos servicios de ciberseguridad. Y nosotros, jóvenes en ese momento, sin nada que perder, mi compañero y yo nos unimos junto a mi profesor y otro cuarto socio que entraría más adelante en esta pequeña aventura. Bueno, la vida de la startup no es muy fácil, la verdad. Tras el primer año de trabajo es cuando empezamos a ver los primeros ingresos y los primeros clientes. Fue un año que dedicamos a formación intensiva y a construir nuestras primeras ideas, pero poco a poco empezó a dar sus primeros frutos. Los primeros servicios a los que nos intentamos enfocar y productos eran de ciberseguridad y tras revisar un poco, sobre todo fuimos aconsejados, y tras revisar qué era lo mejor en ese momento en el sector, vimos que la OSCP era una certificación que se demandaba mucho y tras otros 6 meses de esfuerzo o un año, no recuerdo bien, nos la conseguimos sacar, mi compañero y yo, y esto nos abrió las puertas, la verdad, a otro mercado laboral. Nos hizo pegarnos una maratón de la parte que más desconocíamos, sobre todo yo, que era la parte de sistemas, redes y servicios, que es algo que se explota mucho en el pentesting, no solo las aplicaciones web, sino todo lo que hay detrás de ellas. Y el resultado de todo este trabajo y esfuerzo nos plantea o nos sitúa en 2018, donde ya con una certificación potente, un par de añitos de experiencia, que no era mucha cosa en ese momento, pero ya nos sentíamos grandes, pues se nos abrieron nuevas oportunidades. A finales de ese mismo año, y por recomendación de mi propio compañero, que ya estaba en esa empresa como cliente, en MediaPro, pues me pude unir al equipo de ciberseguridad, finales de 2018, principios de 2019, para entrar en la parte de seguridad en ciclo de vida del software, o SSDLC, que se le conoce. Y la verdad es que me cogió muy pipiolo, muy pequeñito, con muy poca experiencia en la parte de seguridad, sobre todo en la de desarrollo de software, no tanto en la de pentesting, que ya habíamos trabajado más. Y bueno, fue un año muy duro de aprendizaje, de muchas lecciones, de mudarme a Barcelona, mis primeros ataques de ansiedad, mi primer contacto con el estrés más extremo, pero a la vez también un gran aprendizaje, lo que me formó y me curtió más a nivel profesional seguramente. También cuando uno sale a una empresa mediana o grande, normalmente se da cuenta de sus primeras carencias, la forma en la que se comunica, la forma en la que habla, cómo manejar la burocracia y el estrés que genera también lidiar con ella, el inglés, que muchas veces no estamos preparados, y más si vienes de pueblitos como era mi caso. Y bueno, tras terminar el proyecto con más sombras que luces, me había llevado una gran masterclass de cómo funciona el mundo corporativo, cómo funciona la seguridad más enfocada al mundo del desarrollo, no tanto al tema del pentesting o la explotación de aplicaciones, que es lo que más me había tocado. Había conocido
por suerte, muchas herramientas dedicadas a, y había hasta una empresa grande que tenía presupuestos para adquirir alguna de ellas, ¿no? Y ya a final de 2019 volví a mi querida Rioja para recuperar las funciones que hacía en el día a día de mi empresa y empezaron otra nueva etapa. De cara a mi empresa transformamos o pude dedicar la estrategia de transformación para todos los procesos de desarrollo, enfocar cómo íbamos creando los nuevos productos con metodologías ágiles, herramientas como GitLab para la parte de automatización, generar pipelines, automatizar los procesos de construcción y despliegue, etc. Y esta es una de las ventajas de trabajar para una startup, que tienes la agilidad y la libertad de cacharrear, de probar cosas nuevas, cosa que una empresa grande normalmente tiene unos procesos muy marcados, es muy cerrada a los cambios o muy poco ágil a los cambios nuevos, entonces cuesta más probar ciertas cosas. Si te digo esto es porque principalmente llegado a este punto y tras haber trabajado con varios clientes, con diferentes empresas de diferentes tamaños y ámbitos, gestionado equipo interno, gestionado equipo externo, habiendo tenido que hacer facturas, gestión de la propia empresa, normativas y tal, todo esto te da otro tipo de habilidades, independientemente de las técnicas, que llamamos las soft skills, ¿no? O habilidades blandas, que muchas veces se infravaloran, pero son de lo más importante que tenemos hoy en día. Porque puedes ser una persona, el mejor técnico del mundo, la persona más sabia, más cultivada, que si no sabes cómo expresar tus ideas, jamás vas a llegar a nadie y jamás vas a saber venderte o posicionarte bien en el mercado también. Y a final de ese mismo año me surgió la posibilidad de entrar a trabajar como externo en el Banco Santander, en el equipo de CISO de ciberseguridad, concretamente con el rol ya de SecDevOps. Y aunque una empresa muy grande tiene su parte muy mala y complicada, como es la parte burocrática, lo poco ágiles que son en tema de transformación digital y sobre todo en el tema, en el caso de la banca, que tiene una normativa súper estricta, también tiene algunas ventajas muy chulas, como trabajar con tecnologías bastante punteras, tecnologías de pago normalmente que no vemos en empresas medianas y pequeñas por su elevado coste, y sobre todo la posibilidad de trabajar con un equipo bastante senior o con mucha más experiencia que yo de la que aprender. Y bueno, nos sitúa en 2022, donde ya empecé este pequeño proyecto que es mi canal de YouTube. Empecé bastante con muy poca frecuencia en mis vídeos, hasta a día de hoy que intento conseguir una frecuencia bastante relativa y por lo menos hacer cursos completos y aportar bastante, además de documentar los vídeos y bueno, currarme un poquito más la imagen del canal. Desde ahí aprendí que lo que era enseñar para mí, que ya venía a dar muchos cursos, era algo que me llenaba un montón. Además de que me repetía este mantra una y otra vez, que era el de, si quieres aprender o si quieres dominar algo, enséñalo. Lo decía el gran físico Richard Feynman. Y es que al final la mejor forma de aprender es enseñar algo, porque te das cuenta cuando vas a explicar a una persona que no sabe nada de algo, es que, coño, tú realmente tampoco lo sabes explicar muchas veces. Y eso es porque nos falta siempre dominio, o sabemos usar algo pero nunca entendemos bien sus bases. Y además de que esto pueda servir para potenciar mi currículum o no, también me saqué la ISO 27001 para el tema de auditoría de seguridad, de los sistemas de gestión de la información, y un año más tarde me saqué el CKA para el tema de reforzar mi parte o mi gusto por los contenedores, sacándome la certificación de administración en Kubernetes. Y esto nos sitúa en 2023. Y tras varios años de trabajo muy duro, mucha formación, mucho aprendizaje, pero también algo de estrés, se sumaron varias variables. La primera, el inminente nacimiento de mi hijo en 2023, y el segundo, la posibilidad de internalizarme en el Banco Santander. Fue una decisión bastante difícil por lo ligado que estaba en la empresa, por supuesto. También era un momento en el que nos planteábamos que era o ahora o nunca. Ambos teníamos las ganas, yo mi revancha con la grande ciudad, con mi experiencia pasada en Barcelona, y mi mujer pues que no había vivido esa experiencia similar, y nos vinimos a la aventura. Entonces era el mejor momento, porque luego ya con los hijos más mayores pues no puedes. También este último año aproveché para sacarme la certificación CKAZ y CKS, las dos que me quedaban de Kubernetes, por lo menos las principales, y esto finalmente nos sitúa en el presente. Y bueno, finalmente, después de todos estos años en el mundo de la programación, la seguridad, DevOps, como estos últimos años como DevSecOps, estas son mis mayores lecciones vitales que he sacado. No tengas miedo a equivocarte. Cuanto antes lo hagas, antes aprenderás de tus errores. Lo segundo es, de nada sirve tener todo el conocimiento del mundo si no sabes comunicarlo, transmitirlo, por lo que, importante, cuida tus soft skills o habilidades blandas. Tercero, no te metas en tecnología por dinero, de verdad. Sí, puedes ganar mucho dinero en este sector, si eres bueno, si te posicionas bien, llegas a una empresa potente, puedes ganar mucho dinero, pero de la mano de dedicarte o ser dedicado y generar ese valor, también va de la mano un gran estrés, estar siempre formándote, estar siempre muy activo,
Entonces, si te vas a meter por dinero y no tienes pasión por esto, de verdad, te vas a quemar rapidísimo además. El cuarto, y esto es de un error personal, cuando llegues a una empresa mediana, grande o clientes, deja todo por escrito. Ante la duda, cuando haya un conflicto, haya unas discrepancias de yo dije esto, él dijo esto, si eres el último mono, te va a caer a ti la culpa. Luego, quinto, no dejes pasar las oportunidades que te da la vida. La vida te va a dar muy pocas. Es más, tú deberías salir a buscarlas, pero si por lo que sea se te presentan, no las desperdicies de verdad. La sexta es, empieza ya, con lo que sea, a aprender, a trabajar, a crear tus ideas. No te mates tampoco por la perfección, porque no existe y morirás encontrándola seguramente. Vete a por lo que te gusta, actúa rápido, empieza a trabajarlo, empieza a enseñar al mundo lo que tienes que ofrecer. No importa que lo hagas bien, que lo hagas mal, aprenderás. Y lo importante es aprender. Y volvemos a la primera que hemos comentado. Fracasa, no pasa nada, es la mejor enseñanza que te queda. Y por último, piensa a largo plazo. Mientras seas joven, aprovecha, estudia todo lo que puedas, trabaja todo lo que puedas, porque luego te haces más mayor, las rutinas no te dejan tiempo para formarte, para dedicar las horas que necesitas a tus proyectos. Y esta es otra lección personal, porque ahora me planto con 30 años, tengo un hijo, una familia a atender, este canal de YouTube, la universidad, y muchas veces no doy para todo. O por lo menos no cumplo con las expectativas que tengo de mí mismo. Y ahora vamos con la parte 2, que es la parte más tecnológica. Vamos a desglosarla. Vamos a mi setup habitual.